paroxística nocturna, lo que ocurre es que se ensambla el complemento sobre la superficie de membrana a través de la vía alterna sobre la superficie de membrana de las células propias, eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Ya vimos cómo actúa el complemento. Ahora, pero dijimos que nuestras células, nuestros eritrocitos, nuestros leucocitos y nuestras plaquetas se defienden en la acción del complemento a través de unas proteínas que están en la superficie de membrana. Son las que frenan al complemento. CD55 y CD59. CD55 bloquea aquí al factor D, cuando el factor B se une al C3B. Acuérdense que el factor D lo que hace es romper al factor B, BA y BB. Pero eso no ocurre. Cuando el complemento se ha ensamblado hasta este momento, hasta esta etapa, en la membrana de nuestras células tenemos proteínas como CD55 y CD59 que bloquean el complemento. Y eso es lo que falla en la hemoglobina paroxística nocturna. Entonces no podemos detener la acción del complemento porque no tenemos, no hay CD55 y CD59 en la superficie de membrana. Y no hay CD55 o CD59 que bloqueen, porque dice aquí CD55 bloquea aquí, esta parte. ¿Cuándo? Cuando la trombina rompe al C3, en C3A y C3B. C3B se fija en la membrana, llega el factor B y se une a C3B. El factor D se une aquí a este complejo y le rompe un pedazo al factor B en BA y BB. Eso es lo que ocurre. Eso es lo que hace el factor D. Este factor D, en el esquema, lo que hace es romper al factor B en BA y BB. Entonces tenemos BB más C3B. Una vez que tenemos BB más C3B, ya tenemos otra molécula de C3 y entre BB y C3B le rompen un pedazo a C3. Pero esto ya no ocurre. Esta parte ya no ocurre porque CD55 bloquea al factor D. Entonces el factor D ya no puede escindir al factor D en BA y BB. Pues por algún motivo esto se continúa. Entonces el C3B más BB atraen a C3 y le rompen un pedazo. Aquí, C3A y C3B. Eso es lo que se ocurre cuando el complemento continúa. Entonces ya tenemos dos moléculas de C3B, esta y esta, más el BB, factor BB. Entre estos tres, a C5 le cinden un pedazo, le rompen un pedazo, C5A y C5B. Y entonces ya tenemos a C5B, ha perdido un pedazo, C5A, y esta es una sustancia quimiotáctica que atrae células fagocíticas, decíamos. Pero aquí en la sangre no, porque la fagocitosis no se lleva a cabo en el torrente circulatorio, se lleva a cabo en los tejidos. Entonces, ocurre, ya dijimos, tanto en la sangre, en el torrente circulatorio, como en los tejidos. Se salen los factores de coagulación, las proteínas del complemento al tejido, y ahí es donde ocurre esto sobre los patógenos, ¿no? O sobre nuestras células. También sobre nuestras células, pero la detenemos. Detenemos la acción del complemento. Entonces, C5B se une a C6 y a C7. Y entre los tres se fijan a la membrana. Se pegan a la membrana, fíjense esos tres. Y entonces tenemos a C8 y esto le abre paso a C9. Es como una cuña. Se cruza en la membrana y le abre paso a C9. Pero entonces cuando C5B, C6 y C7 se unen, se fijan a la membrana, C8 también se incrusta en la membrana y aquí CD59 bloquea. Va a bloquear a C9 y entonces C9 ya no va a hacer este poro. Ya no se va a ensamblar este poro, el complejo de ataque de membrana. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear aquí con CD59 en nuestras células, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. ¿Qué es lo que ocurre en la hemoglobina paroxística nocturna? Pues que no hay ni CD55 ni CD59. ¿Por qué no hay CD55, CD59? Porque hay una mutación en un gen que da origen, fíjense, este gen da origen a una proteína, pero esta proteína junto con otras proteínas forman una enzima
que se encarga de sintetizar el GPI. ¿Qué es el GPI? Es un complejo de glucolípidos que está incrustado en la bicapa de lípidos, a la cual se va a pegar CD59 o CD55, son proteínas. Y el complejo de glucolípidos, ese es el que va incrustado en la bicapa de lípidos. Es decir, la proteína no está incrustada en la bicapa de lípidos, sino que va unida al GPI, al glucosilfosfatidilinositol, que es un complejo de glucolípidos. Si no tenemos ese complejo de glucolípidos, no podemos pegar la proteína. Y si no pegamos las proteínas, ¿cuál proteína? 59, 55, CD55. Si no pegamos esas proteínas al complejo de glucolípidos, nos dependemos de la acción del complemento. Y entonces, nuestras células son como la membrana de las bacterias. Una vez que se fija el complemento, les hacemos hoyos. Le hacemos hoyos de esas membranas por deficiencia de GPI. ¿Qué es el GPI? El glucosilfosfatidilinositol. Entonces, ¿por qué no se forma el glucosilfosfatidilinositol? Fíjense, porque falta esta enzima. Esa enzima se llama N-acetilglucosamiltransferasa. ¿Qué hace la N-acetilglucosamiltransferasa? Inicia el ensamble del GPI. ¿Qué es el GPI? Esto es el GPI. Esta unión de la glándula sebácea común. Pues el GPI es un complejo de glucolípidos que está pegado a la membrana. Aquí está. Este es el GPI, tiene el esquema, esto. Un esquema más elaborado. Bueno, pues es este. ¿Cómo está hecho el GPI? Por fosfatidilinositol, que es este, está aquí abajo. Un núcleo de glicán, es decir, glucosa y 3 manosas. Esta es una manosa, otra manosa y otra manosa. Así es como está hecho el GPI, el glucosilfosfatidilinositol. Y unida a una proteína. ¿Cuál proteína? CD55, CD59. Entonces esa es la proteína que se une al GPI. Pero GPI no se puede sintetizar. ¿Por qué no podemos sintetizar? Porque para poder sintetizar este complejo de glicolípidos necesitamos de una enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Se llama N-acetilglucosamiltransferasa. Esta. Para sintetizar esta enzima necesitamos todo este complejo de proteínas, fíjense. Las proteínas son enzimas. Entonces, pueden ser enzimas. Entonces, necesitamos este complejo de proteínas. ¿Qué proteínas? PIC-A, PIC-P, PIC-H, PIC-D, PIC-C, DPM2, PIC-Q. Entre todas estas proteínas formamos esta enzima que se llama N-acetilglucosamiltransferasa. Ahora, si no tengo N-acetilglucosamiltransferasa, no puedo formar ese complejo de glucolípidos. Ahora, ¿por qué no tengo la enzima? Porque falta la PIC-A, esta proteína PIC-A. ¿Por qué falta esta proteína PIC-A? Porque el gen está mutado. ¿Dónde está mutado el gen? ¿Dónde está el gen? Está en el cromosoma X. Entonces, si existe esa mutación, si el gen está mutado, no sintetizo el RNA mensajero para la proteína PIC-A. La proteína, tanto el gen como la proteína tienen el mismo nombre, PIC-A. Entonces, si no sintetizo el RNA mensajero, no doy origen a la proteína. Y si no tengo la proteína PIC-A, pues no formo la N-acetilglucosamiltransferasa. Y esa es la que se encarga de iniciar la síntesis del GPI, del glucosilfosfatidilinositol. Entonces, eso es todo, es lo que ocurre en la melanina paroxística nocturna. Ahorita vamos a ver más detalles. Entonces, si no está esta proteína, no formo esta enzima, porque falta esta proteína PIC-A. Ahora, dijimos que este tipo de anemia hemolítica es adquirida, ¿no? Es una anemia hemolítica adquirida. Donde el defecto está en la membrana. ¿Sí? Entonces, si el defecto está en la membrana, ¿por qué no es un defecto de membrana? Porque no es un defecto hereditario, es un defecto adquirido. Es decir, la mutación en el gen PIC
ocurrió en el cromosoma X. Sí, en el cromosoma X. Pero, ¿en qué células? Fíjense, ¿en qué células ocurrió esa mutación? Porque es una mutación, no es una mutación heredada, es una mutación adquirida. ¿En qué células está mutado el gen? ¿Qué nos dice? Entonces, es una mutación adquirida, es una anemia hemolítica adquirida. ¿Por qué adquirida? Porque el defecto está fuera del glóbulo rojo, no está en el propio glóbulo rojo, excepto en esta que estamos viendo, que el defecto sí está en el glóbulo rojo, pero es un defecto adquirido. Es una mutación adquirida, no es una mutación heredada. La persona nació bien con sus genes normales, ¿no? El gen PIC normal, pero en el transcurso de su vida desarrolla esta mutación en el gen PIC, que está codificado en el cromosoma X. Ahora, ¿pero en qué células tuvo esta mutación? ¿Quién me dice? ¿Qué células tienen el cromosoma X? Bueno, aquí los tengo en fila. Y ya está Erandi. Erandi Rein. ¿Qué células tienen el cromosoma X? Las sexuales. Sexuales, nada más. Gabriel, después sigue Gabriel. ¿Qué células tiene el cromosoma X? Todas las células somáticas. Todas las células, exactamente. Entonces, pero fíjense, esta mutación no nació con esta mutación, o sea, no la heredó. No es una mutación heredada, es una mutación adquirida. ¿Sí? ¿Qué célula tuvo la mutación? ¿Se acuerdan? Camila sigue después, Camila Cruz. Nos había comentado que era lo de las células troncohematopoyéticas. Las células troncohematopoyéticas. Ahí es donde inicia la mutación, fíjense. Entonces, ¿qué cromosoma X es el que está mutado? El de la célula troncohematopoyética. Las otras células no tienen la mutación. Exactamente. Nos dijo su compañero muy correctamente. Pero la mutación no está en todas las células, sino la mutación está en el gen PIG, el cromosoma X, pero de la célula troncohematopoyética. Ahí es donde inició la mutación. Es una mutación adquirida. ¿Sí? ¿En qué consiste esa mutación? Pues ya lo dijimos, en que el gen PIG-A está mutado, no se transcriben los RNAs mensajeros suficientes para sintetizar el GPI, el glucosilfosfatidinoinositol. Muy bien. Entonces la mutación inició, fíjense, en la célula troncohematopoyética. Aquí inició la mutación. Entonces, ¿qué células están afectadas cuando se muta la célula troncohematopoyética? ¿Qué células se defienden mal del complemento por tener deficiencia de GPI? Ya que estamos aquí en esta diapositiva, la aprovechamos, que las demás están hasta allá abajo. Como en la... Todas. Estábamos como en la 120 y tantos, ¿no? ¿Todas? ¿Cuáles todas? Glóbulos rojos, glóbulos plaquetas. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, es decir, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas células derivan de la célula troncohematopoyética. Ahora, otra cosa. ¿Dónde inició la mutación? Fíjense, ¿dónde inició la mutación? En una célula troncohematopoyética, ya nos dijo su compañera Camila, ¿no? En una célula troncohematopoyética. Pero en la médula ósea tendremos una sola célula troncohematopoyética. No, claro que no.
¿no? Hay muchas, no sabemos cuántas, pero hay ya millones de células tronco hematopoyéticas, ¿no? Ahora, ¿dónde inició la mutación? En una célula tronco hematopoyética. Y todas las demás, pues todas las demás son normales, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos células tronco hematopoyéticas normales que dan origen a eritrocitos y leucocitos perfectamente normales. Entonces, no todas las células en la sangre tienen la mutación. O sea, todas las que derivan de la célula mutada, sí, pero las que derivan de las células tronco normales, esas no tienen ningún problema, esas son normales, esas se defienden bien del complemento. Ajá. Entonces, pero a veces, o mejor dicho, en algunos pacientes proliferan más, en pacientes que tienen esto, deficiencia de GPI, proliferan más, no sabemos cómo, tienen una ventaja proliferativa las que tienen la mutación. Entonces, esas van a dar origen a más eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Van a producir más células, son las que van a estar produciendo más células y son las que son más susceptibles a la acción del complemento. Bueno, pero entonces la mutación inició en una célula tronco. Entonces estas células pueden proliferar más que las normales. Y ahí debe de haber mutaciones adicionales que le dan una ventaja proliferativa. Entonces, pero no todas, no el 100% de nuestros leucocitos, eritrocitos y plaquetas tienen deficiencia de GPI, solamente las que derivan de la célula tronco mutada. Bueno, muy bien. Pues la mutación está en el cromosoma X, ¿verdad? En el gen PIG, del cromosoma X. Y lo vemos. En este XP22.1, ahí es donde está el gen. Entonces ahí es donde está la mutación. Bueno, entonces, si hay esa mutación, no tenemos esta enzima, N-acetilglucosamiltransferasa. Y si no tenemos la enzima, no podemos iniciar la síntesis del GPI. ¿Para qué me sirve el GPI? Pues ya lo vimos, ¿no? El GPI es a donde se pega la proteína. ¿Qué proteína? Pues hay varias, ¿no? No solamente CD55, CD59. Estas proteínas están unidas a GPI. Pero en este caso, las que nos interesan son estas, CD55 y CD59. Pues por eso dice aquí proteínas varias, porque pueden ser diferentes proteínas en diferentes células. Bueno, pero eso es lo que no podemos sintetizar. Porque fíjense, esta proteína no está incrustada en la bicapa de lípidos. ¿Sí? No está incrustada en la bicapa de lípidos. Está unida a GPI. Ahora, ¿dónde estamos aquí? Fíjense, estamos en el exterior de la célula. Esto da hacia el exterior de la célula. Esa es la bicapa de lípidos de un eritrocito, de un leucocito, de una plaqueta. Esto que estoy señalando aquí, allá a lo lejos, ¿no? Son proteínas de membrana. Y pero esta no está en la membrana, esta está unida a GPI. Entonces no es una proteína de membrana. Es una proteína que está unida a GPI, que a su vez está unida a la membrana. Bueno, pero ¿cómo llegó hasta acá? Fíjense, ¿cómo llegó esto hasta acá? Y esta hasta acá, esta proteína hasta acá. Vamos a ver cómo llegaron. Acuérdense que piensen en la banda 3 o en la proteína glicoforina, las glicoforinas, que son proteínas que están en el eritrocito y están incrustadas en la bicapa de lípidos. ¿Cómo llegaron hasta allá esas proteínas? ¿Cómo es que están ahí en la membrana? Vamos a ver esa parte. Fíjense. Todas las proteínas en el eritrocito, todas las proteínas se están sintetizando en ribosomas. ¿Se acuerdan en el eritroblasto? Vamos a buscar la imagen del eritroblasto. Donde lo vean me dicen. Ya lo vi. Aquí está. Fíjense. Aquí está el eritroblasto. Este es el eritroblasto, un eritroblasto basófilo.
visto con el microscopio de luz, tenido con la técnica de White. Estamos viendo el núcleo y el citoplasma basófilo. Es un eritroblasto. ¿Qué está ocurriendo en esta etapa de maduración? Está creciendo. ¿Y por qué está creciendo? Por síntesis proteica. ¿Qué proteínas? La hemoglobina, proteínas de membrana, proteínas del citoesqueleto, hemoglobina, que es la más abundante. Pero fíjense, la hemoglobina no está incrustada en la bicapa de lípidos. ¿Sí? Por ejemplo, la anquirina, ¿se acuerdan? La anquirina no está incrustada en la bicapa de lípidos. Las espectrinas, las alfa y las beta, no están incrustadas en la bicapa de lípidos, o sea, no están pegadas, embebidas en la bicapa de lípidos. ¿Dónde se sintetizaron esas proteínas? Bueno, pues todas estas proteínas, la hemoglobina, las glicoforinas, la anquirina, todas esas proteínas del complejo de vértice, es más, las enzimas de la vía glucolítica, todas las que vimos, las enzimas del mecanismo antioxidante, las enzimas del mecanismo reductor, la pirimidina 5-nucleotidasa, todas estas enzimas se sintetizaron en ribosomas libres en el retículo endoplásmico rugoso. Y es a donde se sintetizaron. Bueno, pero entonces ¿por qué se ve azul el citoplasma? Pues ya dijimos, porque hay muchos ribosomas. El RNA ribosomal con el azul de metileno se tiñe del color original, el azul. Entonces, ¿por qué se ve azul el citoplasma? Porque hay muchos ribosomas. ¿Por qué hay muchos ribosomas? Porque es la etapa de síntesis proteica. ¿Dónde se sintetizan las proteínas? En los ribosomas. Pero hay ribosomas que sintetizan proteínas de membrana, fíjense, proteínas de membrana, proteínas del citoesqueleto, proteínas de membrana, proteínas lisosomales y proteínas de secreción. Y esas proteínas se sintetizan en un sitio diferente a las proteínas por ejemplo, de la hemoglobina, ¿sí? O por ejemplo las de la vía glucolítica. Todas estas enzimas son proteínas, pero se sintetizan en sitios diferentes. Todas se sintetizan en ribosomas, pero en sitios diferentes. Fíjense, del lado derecho estamos viendo una imagen similar a la que vemos en el lado izquierdo, solamente que en el lado derecho lo estamos viendo con el microscopio electrónico de transmisión. Lo estamos viendo aquí, fíjense, este recuadro lo vamos a ver ahora con el microscopio electrónico de transmisión. Aquí está, lado derecho. No es la misma célula, obviamente, porque esta ya está teñida. Eso es un frotis cubierto con portaobjetos, cubierto con un cubreobjetos, ¿no? Pero es una zona más o menos equivalente en otra preparación para microscopía electrónica. Y lo que estamos viendo es el núcleo. Ese es el núcleo, la cisterna perinuclear, y esa es la matriz citoplásmica. Y todos estos puntos grises, negros que se ven acá, esas pelotitas que se ven ahí, pues son los ribosomas. Por ejemplo, aquí con el microscopio de luz, no resolvemos un ribosoma individual, ¿no? Todo lo que se ve de azul son ribosomas, pero individualmente no los resolvemos. Pero aquí sí, con el microscopio electrónico, fíjense, todos esos puntos que se ven aquí son los ribosomas, los puntos más oscuros, las pelotitas. Bueno, pues ahí se está llevando a cabo la traducción, la síntesis proteica. El RNA mensajero sale del núcleo a través de los poros nucleares. Si es una proteína de la hemoglobina, acuérdense que la hemoglobina se sintetiza en ribosomas libres, están libres aquí en la matriz citoplásmica. Y ahí están traduciendo la proteína. La proteína se está quedando en la matriz citoplásmica. ¿Por qué? Porque ahí la quiero, ahí la necesito. No la quiero en la membrana, la quiero en la matriz citoplásmica. ¿Sí? Por ejemplo, las espectrinas, ¿se acuerdan? Las alfa, las beta, ¿se acuerdan que se unen una vez que se han sintetizado? Están ahí en la matriz citoplásmica. Entonces, todo el citoesqueleto se ensambla después de que el eritrocito sale al torrente circulatorio. 24 horas después de que salió, como reticulocito, no tiene forma de disco bicóncavo. ¿Por qué? Porque las proteínas, el citoesqueleto no se ha ensamblado. La forma de disco bicóncavo, el eritrocito la adquiere hasta las 24, 48 horas después de que salió de la médula ósea. ¿Por qué?
porque en ese tiempo se ensambla el citoesqueleto. ¿Y dónde están las proteínas que ensamblan en el citoesqueleto? En la matriz citoplásmica. ¿Dónde se sintetizaron? En la matriz citoplásmica. Ahí las quiero, porque después las voy a ensamblar. Voy a formar 100,000 hexágonos para formar la malla de gallinero. Pero esas 100,000 hexágonos, todas las proteínas que se requieren para ensamblar esa malla, pues están sueltas, están libres en la matriz citoplásmica. ¿Dónde se sintetizaron? Ahí, libres en la matriz citoplásmica. Pero las de membrana, las que están incrustadas en la bicapa de lípidos, no se sintetizaron ahí en la matriz citoplásmica. Vamos a ver que esas se sintetizaron en ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver entonces el retículo endoplásmico rugoso. Fíjense, aquí estamos viendo en esta imagen, hasta abajo estamos viendo un esquema del retículo endoplásmico rugoso. Aquí en medio con el microscopio electrónico y aquí arriba con el microscopio de luz en un corte histológico. Los dos son cortes histológicos estos, ¿no? Solamente que esta es una preparación, un cultivo de patocitos teñido con anticuerpos antialbúmina, porque secretan albúmina estas células, ¿no? Dentro de las sustancias que secretan albúmina. Entonces, y la albúmina, fíjense, la albúmina se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso. Por eso es que aquí en este corte vemos la red. ¿Qué es esa red? Pues es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué se llama retículo? Porque tiene forma de red. ¿Sí? Por eso se llama retículo. ¿Por qué se llama endoplásmico? Porque está aquí en el medio de la célula, en el centro de la célula. El retículo está adosado a la cisterna perinuclear. ¿Sí? Se continúa con la cisterna perinuclear, es la cisterna perinuclear. Y se continúa con el retículo. Entonces, ¿por qué red? Retículo porque tiene forma de red. Es un corte histológico. Visto en corte, se ve así como una red. Fíjense con el microscopio electrónico. Aquí, esas líneas oscuras que se ven, pues son las cabecitas hidrofílicas de la bicapa de lípidos, pero lo que está en medio es la luz de esta red, retículo. Esta red también es un corte, aquí, corte histológico. Células en corte. ¿Sí? Estamos viendo la luz del retículo, por eso se llama retículo. Endoplásmico, ¿por qué se llama endoplásmico? Porque está en el centro de la célula. Ya dijimos que el retículo es una continuación con la cisterna perinuclear. Entonces están en el centro de la célula. Endoplasma versus el ectoplasma, alrededor por las orillas, fuera del centro, ectoplasma. Entonces ectoplasma, pues ese es endoplasma. La matriz citoplásmica la dividimos así, endoplasma y ectoplasma. No el ectoplasma de los parapsicólogos, esa es otra cosa. Pero entonces estamos en el endoplasma. Retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué rugoso? Porque fíjense, visto con el microscopio electrónico, fíjense cómo hay puntitos pegados al retículo, a la red. Hay estos puntitos. ¿Y qué son esos puntitos? Ribosomas. Todas estas dilataciones oculares, pues estamos viendo en la superficie pegados estos ribosomas. Y también están aquí, ¿no? En la matriz citoplásmica. Visto con el esquema, así es como se ve, fíjense. Parte del núcleo, aquí abajo que estoy señalando, es parte del núcleo. Ese es la cisterna perinuclear, esto, moradito, que se continúa, ese es un poro nuclear, otro poro nuclear. Entonces la cisterna perinuclear se continúa con el retículo endoplásmico rugoso. ¿De qué está hecho el retículo endoplásmico rugoso? Pues de bicapa de lípidos. Es una bicapa de lípidos con proteínas. Pero fíjense, aquí en el esquema, todos esos puntos verdes que son ribosomas, está tachonado de ribosomas, pegados, hay un montón de ribosomas. ¿Y qué hacen esos ribosomas? Están sintetizando proteínas.
¿Qué proteínas? De membrana, de secreción. Por ejemplo, la albúmina es una proteína que la célula va a secretar. ¿Dónde se está sintetizando la albúmina? Aquí, en el retículo endoplásmico rugoso. Por eso todo lo que se tiñe de café es albúmina. ¿Y qué es lo que se tiñe de café? El retículo endoplásmico. ¿Por qué? Porque se está sintetizando. Proteínas de membrana, como de membrana, así las que están incrustadas en la bicapa de lípidos. Proteínas de secreción y enzimas lisosomales. Y la hemoglobina, esa no se sintetiza aquí. En los ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso, no, ahí no. Se sintetizan en ribosomas libres. ¿Por qué? Porque la hemoglobina la quiero libre aquí en la matriz citoplásmica. ¿Se acuerdan? Una vez que el hierro entra a la mitocondria, se une a la protoporfirina, el hierro y la protoporfirina salen de la mitocondria y se inicia la traducción del RNA mensajero para las cadenas globínicas. Se traduce la proteína y el M, es decir, protoporfirina y hierro recién salidos de la mitocondria, se unen a la globina de la hemoglobina que se ha sintetizado recientemente. ¿A dónde? Ahí en la matriz citoplásmica, porque ahí la quiero. Porque la hemoglobina es una proteína que está en la matriz citoplásmica. No está pegada a la membrana. Y el grupo M se va a unir entonces a las cistidinas de 7F8 y la globina de la hemoglobina. Entonces, por eso ahí sintetizo la hemoglobina, pero las de membrana, las de secreción y las lisosomales, las sintetizo aquí, adentro, fíjense, en el retículo endoplásmico rugoso. Vamos a ver cómo. Piensen en cualquier proteína integral de membrana, por ejemplo, la glicoforina. ¿Cómo llegó a la glicoforina a la bicapa de lípidos? ¿Cómo se incrustó ahí en la bicapa de lípidos? ¿Se acuerdan de la glicoforina? No sé si tengo aquí algún esquema en la glicoforina. Estamos viendo. Que se puedan ubicar. Por aquí. Bueno, pues no encontré ninguna. Pero, ¿se acuerdan de la glicoforina que está incrustada en la bicapa de lípidos, no? A la glicoforina se van a unir las proteínas del complejo de Wertz. Y esa glicoforina está incrustada en la bicapa de lípidos. Hay una parte que protruye hacia el exterior, una parte que está incrustada en la bicapa de lípidos y una parte que da hacia el interior. Solamente la estoy describiendo, no estoy mostrando la imagen, porque no tengo la imagen. Para empezar la presentación, prende. Pues no. Bueno. Entonces piensen en esa proteína integral de membrana glicoforina. ¿Cómo llegó allí? Bueno, pues vamos a ver cómo llegó allí. Fíjense, para esa proteína, por ejemplo, la glicoforina, pues tenemos un gen, ¿no? Hay un gen. Ese gen, pues está en el núcleo de la célula, ¿no? En los cromosomas de la célula, no recuerdo en qué gen, en qué cromosoma. Pero el gen está en los cromosomas. Y los cromosomas están en el núcleo de la célula. Entonces, mientras hay núcleo, podemos transcribir RNAs mensajeros para esas proteínas. Entonces, por ejemplo, el eritrocito, hasta que expulsa el núcleo, todavía puede sintetizar estas proteínas, puede transcribir. Una vez que expulsa el núcleo, la célula pues, ya no puede transcribir para más proteínas, ¿no?
¿Por qué? Pues porque ya no están los genes, ya no están los genes porque ya expulsó el núcleo de la célula. Bueno, pero entonces hay un gen para esa proteína. Que se transcribe un RNA mensajero. El RNA mensajero, acuérdense que sale del núcleo, se transcribe y sale del núcleo a través de los poros nucleares, sale a la matriz citoplásmica, y en la matriz citoplásmica, que es de color azul, ¿no? Tenido con la técnica de Wright, porque hay muchos ribosomas, entonces en los ribosomas se inicia la traducción, la síntesis proteica. Fíjense, la traducción se realiza en los ribosomas, en el RNA ribosomal. ¿Y dónde están esos ribosomas? Libres en la matriz citoplásmica. Pues todas las proteínas, tanto de hemoglobina, las que van a estar ahí en la matriz citoplásmica, las de membrana, las de secreción y las lisosomales, todas, la síntesis, la traducción de todas estas proteínas inician ribosomas libres. Pues no que en los que están unidos al retículo endoplásmico rugoso, sí, pero antes de estar pegados ahí están libres, ¿sí? Entonces se inicia la traducción de estas proteínas. Cuando la célula identifica que esas proteínas son de membrana, de secreción o lisosomales, al ribosoma lo transportamos hasta acá, hasta la membrana del retículo endoplásmico rugoso, hasta acá, hasta aquí. La bicapa de lípidos a la membrana, la superficie de membrana del retículo endoplásmico rugoso. Ahí transportamos el ribosoma. Cuando identificamos que esa proteína es de secreción, de membrana o lisosomal. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando el ribosoma empieza la traducción del RNA mensajero, la síntesis proteica, las de membrana, de secreción y lisosomales tienen un péptido señal. Es una secuencia de aminoácidos que no forma parte de la proteína, pero que sirve para que una molécula, una proteína, identifique que esa proteína que va a sintetizar el ribosoma que está sintetizando es de secreción o lisosomal o de membrana. Y esta partícula señal es la señal de que es un péptido, una secuencia de aminoácidos corta que es una señal que le dice a una partícula reconocedora de señal, hey, aquí estoy, esa es mi péptido señal, mi partícula señal. Esta es la señal de que esta proteína que voy a sintetizar, que me están sintetizando, es de membrana, de secreción o lisosomal. Y esa es la partícula reconocedora de señal. Entonces, inicia la traducción con este péptido señal. La partícula reconocedora de señal identifica que es este péptido señal, que es una proteína de membrana, de secreción o lisosomal. Se une al ribosoma y al péptido señal y lo lleva a la membrana, a la superficie de membrana del retículo endoplásmico rugoso, a un poro que está en la membrana, la superficie de membrana del retículo endoplásmico rugoso, una proteína trans que atraviesa la bicapa de lípidos, ¿sí? Hacia el interior tiene una zona hidrofílica, una zona hidrofóbica y una zona hidrofílica, este poro. Entonces la partícula reconocedora de señal lo transporta hasta el poro. Pero detiene la traducción, detiene la síntesis proteica. ¿Sí? Se detuvo la síntesis proteica. Salió la partícula señal, la partícula reconocedora de señal reconoce el péptido señal y se detiene la traducción. Una vez que la partícula reconocedora de señal lo lleva al retículo endoplásmico rugoso, se continúa la traducción. Fíjense cómo la partícula reconocedora de señal se fijó a la membrana, pero no solita, sino a través de un receptor que está incrustado a su vez en la bicapa de lípidos, un receptor para la partícula reconocedora de señal. Ahí está. Por eso es que se unió a la membrana. Entonces, llegó el ribosoma hasta el poro y la partícula reconocedora de señal se despega de ahí. ¿Sí? Y continúa la traducción, la síntesis proteica, en este caso representada por este cordón café. La célula continúa con la traducción y fíjense cómo desde que está sintetizando la proteína ya la está incrustando en la bicapa de lípidos a través del poro.
está traduciendo la proteína. Ahí está, ¿ya vieron? Ya acabó la traducción. Y la proteína se va plegando en el espacio dependiendo las cargas eléctricas, dependiendo de la secuencia de aminoácidos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. ¿Cómo se sintetiza esta proteína? Fíjense qué otros detalles hay aquí. Momento de la traducción, hay una peptidasa de señal representada por este ganchito amarillo. ¿Qué hace la peptidasa de señal? Corta la señal, porque esa no forma parte de la proteína. Solamente es la señal para que la partícula reconocedora de señal lo identifique. La peptidasa de señal corta el péptido, esa secuencia de aminoácidos corta, que no va a formar parte de la proteína, y continúa la traducción. ¿Sí? Y la peptidasa de señal no forma parte de la proteína. Está. ¿Qué más vemos en este esquema? El canal, el poro donde inyectamos la proteína, donde la traducimos, se separa, ¿vieron? Son proteínas integrales de membrana que se pueden desplazar en la bicapa de lípidos. Ya está ahí. Bueno. ¿Qué más vemos en el esquema? Del lado derecho estamos formando una piedra. De aquí la voy a sacar incrustada. Y a la derecha estamos viendo esta evaginación de membranas, vesículas Scott. ¿Vieron? Del lado derecho se está formando una vesícula. A ver. Aquí adentro, en la luz del retículo endoplásmico rugoso, se están sintetizando otras proteínas. Fíjense dónde estamos. Vamos a ver un esquema más grande. Estamos en la diapositiva 35. Un esquema de lejos, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento? Estamos aquí, en la luz del retículo endoplásmico rugoso. Aquí. Desde ahí a dónde nos vamos a dirigir, al aparato de Golgi. Este es el aparato de Golgi. Ese es el núcleo, sistema perinuclear, retículo endoplásmico rugoso, matriz citoplásmica, vesícula Scott, aparato de Golgi. Cara cis del aparato de Golgi son como platos, ¿no? Que están en el corte. Cara trans del aparato de Golgi. 2 cisternas. A veces hay más cisternas. 3 cisternas más. En este caso hay 2 cisternas en el esquema. Bueno. Entonces, ¿dónde estamos en este momento? Estamos aquí. Fíjense, las proteínas de secreción lisosomales y de membrana se sintetizan aquí en ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso. Y de aquí las proteínas van a transportarse a través de estas vesículas, que son bicapas de lípidos, se van a evaginar estas vesículas y se van a ir a la cara cis del aparato de Golgi. Y aquí se van a fusionar, se van a incorporar con la membrana del aparato de Golgi. Y aquí vamos a glicosilar a las proteínas, las vamos a marcar, las vamos a diferenciar unas de otras. ¿Cuáles? Secreción, lisosomales y de membrana. Después, una vez que han sido aquí marcadas, glicosiladas y diferenciadas, vamos a salir de aquí a través de vesículas también. Fíjense, aquí se está evaginando una porción de membrana del cara cis del aparato de Golgi con proteínas en su interior. Y esta se va a fusionar en la cara trans del aparato de Golgi. ¿Por qué aquí en la cara trans? Porque aquí en la cara trans vamos a dirigirlas, a redirigirlas. Tú ya eres una proteína de secreción, te vas para afuera. Tú eres una proteína de membrana que estás incrustada en la bicapa de lípidos, también te vas para afuera. Tú eres una enzima lisosomal, no, tú te quedas aquí porque tú no te vas a ir para afuera. Tú vas a irte al endosoma para formar el lisosoma, para degradar sustancias que la célula está produciendo, que necesita degradar, o sustancias que vienen del exterior, que necesitan ser degradadas por las células. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir, que es del lado derecho que estamos viendo aquí en esta imagen. Del lado derecho estamos viendo
mayor aumento. En moradito, la bicapa de lípidos del retículo endoplásmico rugoso, una bicapa de lípidos. El poro, la proteína que está sintetizando el ribosoma. Esa es la bicapa de lípidos del retículo del aparato de Golgi-Karasis, con proteínas en su membrana que están marcando las proteínas a través de pegarle unas moléculas ahí que ahorita vamos a ver. Y esta línea verde también es una bicapa de lípidos, pero esa es la cara trans del aparato de Golgi. Aquí es donde las vamos a separar a las proteínas. ¿Sí? Esas proteínas que están aquí las vamos a mandar en el lisosoma, al lisosoma. Ya vamos a ver después. Pero ese es el camino que vamos a seguir. Pues, ¿dónde estamos? Estamos sintetizando la proteína, una proteína de membrana, es el RNA mensajero, una proteína de secreción o lisosoma. En este caso, una proteína de membrana. Partícula reconocedora de señal, capta la señal, identifica que es una proteína de membrana, la lleva al retículo endoplásmico rugoso en el poro, se une al receptor para la partícula reconocedora de señal en azul. Continúa la traducción, la peptidasa de señal corta la señal, se continúa la traducción, la proteína queda ahora incrustada en la bicapa de lípidos. Hay una zona hidrofóbica, una zona hidrofílica y una zona hidrofílica. Contacto con agua, en contacto con agua, y esta es rechazada por el agua, por eso es que quedó incrustada en la bicapa de lípidos. El poro se separa y queda la proteína ya incrustada en la bicapa de lípidos. Aquí adentro es la luz del retículo endoplásmico rugoso. Pues aquí están todos estos nuditos que se ven aquí, pues son representaciones esquemáticas de las proteínas de secreción y lisosomales. Entonces, fíjense cómo aquí, y después aquí a través de vesículas, vamos a imaginar la membrana del retículo endoplasmático. ¿Se vieron? Esta vesícula se está imaginando aquí ya. Se separó, casi se está separando. Ya se separó. ¿Por qué? Se separó porque eso es lo que hacen las membranas, funcionan y se desfuncionan. ¿Qué llevamos en la vesícula? Proteína de membrana, secreción y lisosomales. Todavía no diferenciadas. Ya está la proteína, pero todavía no están diferenciadas. ¿Dónde las vamos a diferenciar? En la cara cis del aparato de Golgi. Pues vámonos para allá. Ya desprendimos esta vesícula, el retículo endoplásmico rugoso, y ahora ahí va la vesícula, vámonos a la cara cis. Esa es la cara cis, ¿ya vieron? La cara cis del aparato de Golgi. Vamos a ver. Aquí arriba está la cara cis del aparato de Golgi. La vesícula, que viene del retículo endoplásmico rugoso. Se fusionó, ya se fusionó. Aquí se va a fusionar con la cara cis del aparato de Golgi. ¿No? Ya se fusionó. Por eso el color morado y por eso el color amarillo. Cara cis del aparato de Golgi, vesícula proveniente del retículo endoplásmico rugoso. Se fusionó la membrana, fíjense. Las membranas se fusionan, incorporamos el contenido de la vesícula a la luz de la cara cis del aparato de Golgi. Y aquí está. Ya quedaron incrustadas las proteínas de membrana. Quedaron incrustadas. ¿Por qué? Porque la membrana se incorporó a la luz de la cara cis del aparato de Golgi. En la bicapa de lípidos y luego a la luz. Entonces el contenido de la vesícula quedó aquí, en la luz de la cara cis del aparato de Golgi. Y aquí están las proteínas ya incrustadas también en este plato, en esa membrana, esa bicapa de lípidos en el que está formado la cara cis del aparato de Golgi. Y en su interior el contenido del grano, de la vesícula. ¿Qué traía la vesícula? Pues proteínas de membrana y de secreción. ¿Y qué va a suceder aquí? Bueno, pues aquí vamos a glicosilar las proteínas. ¿Sí? Les vamos a pegar carbohidratos. Entonces todas las proteínas son glucoproteínas. Entonces aquí le vamos a pegar carbohidratos, vamos a glicosilar. Una glucosiltransferasa es la que hace eso. ¿Ves? Aquí en el esquema representa esta glucosiltransferasa que le pega los carbohidratos. Y lo vamos a ver de cerca. ¿No? Aquí está glicosilando la proteína. No, pero también ocurre que, fíjense aquí atrás, aquí arriba,
esta proteína que está aquí se llama fosfotransferasa 2. ¿Qué es lo que hace? Va a marcar a las enzimas lisosomales. Las va a diferenciar en enzimas lisosomales. A través de una molécula que se llama manosa 6-fosfato. Le pega manosa 6-fosfato representado por este pelotita aquí. Y entonces esta proteína ya quedó como diferenciada como una enzima lisosomal. Y aquí estamos marcando estas proteínas. Entonces esta es una enzima lisosomal. Pero fíjense, aquí también van otros nuditos amarillos, ¿no? En el esquema representado, no exactamente así. Este nudito que representa el plegamiento de la proteína que hemos sintetizado. Esas aquí en la cara cis del aparato de Golgi no son marcadas, ¿eh? Esas no son señaladas. Sí la glicosilación de las proteínas de membrana, sí la fosfotransferasa, le pegamos así fosfato a esta, y entonces tenemos una enzima lisosomal. Pero esta no. ¿Y qué son estas proteínas? Estas son de secreción, y estas lisosomales, y estas de membrana. O sea, aquí las diferenciamos. Estamos en la cara cis del aparato de Golgi, ¿no? Estamos glicosilando las proteínas y estamos pegándole manosa 6-fosfato a las enzimas lisosomales. Y de aquí pues vamos a irnos con una vesícula, vámonos de la cara cis a la cara trans. Entonces es lo que vamos a hacer aquí. Aquí se evagina una zona de la membrana de la cara cis del aparato de Golgi que lleva pues las mismas enzimas, las mismas proteínas, pero marcadas, diferenciadas. ¿No? Vámonos de la cara cis a la cara trans. Allá arriba se ve la cara trans. Enzimas lisosomales marcadas con manosa 6-fosfato, proteínas de membrana glicosiladas y proteínas de secreción. Esas no son marcadas, esas salen por default, son de secreción. Desprendemos la vesícula, vamos a la cara trans, nos fusionamos con la cara trans, incorporamos el contenido de la vesícula que venía de la cara cis con proteínas de membrana, de secreción y lisosomales. Y ya incorporamos la vesícula proveniente de la cara cis a la cara trans del aparato de Golgi. Entonces, al incorporar la vesícula, fíjense, ahora estas proteínas que estaban aquí en la vesícula quedan incorporadas en la cara trans. Proteínas de membrana, de secreción, lisosomales en azul. Y aquí es como la gente de tránsito le va a decir, tú eres de secreción, te vas para afuera, tú eres de membrana, también te vas para afuera, tú eres de lisosomal, te vas en otra vesícula, otro lado. Aquí las separamos. Estamos en la cara trans, el aparato de Golgi. Entonces aquí vamos. Dice, estas varitas moraditas representan a los receptores para manosa 6-fosfato. Entonces, a través de estos receptores, las enzimas lisosomales se van a aglutinar en una zona de la membrana. Por ejemplo, aquí están aglutinando, ¿no? Enzimas lisosomales que tienen manosa 6-fosfato se unen a los receptores para manosa 6-fosfato. Y estas se van a aglutinar aquí y en vesículas recubiertas por clatrina se van a ir al lisosoma, a los endosomas para formar el lisosoma. Bueno, entonces de aquí vamos a desprender otra vesícula. ¿Qué va a tener esa vesícula? Pues ya solamente va a tener a las de membrana y las de secreción, porque las lisosomales se pegaron aquí a los receptores en la cara atrás del aparato de Golgi. Y de aquí vamos a imaginar otra vesícula. ¿Qué va a llevar esa vesícula? Proteínas de membrana y de secreción. ¿Por qué las otras no? Pues porque no las quiero secretar. Esas las necesito adentro de la célula, las lisosomales, porque vamos a degradar sustancias en la célula. La célula está degradando, todo el tiempo está degradando sustancias en los lisosomas. Pero tú eres de secreción, no estás marcada, no estás diferenciada, sales. Te vas con la proteína de membrana, que ya va incrustada en la membrana.
¿no? Como se forma la vesícula, se desprende. ¿Y a dónde vamos? Pues a la membrana. Y arriba está la membrana. Se va a unir con esa membrana y esas que están aquí adentro van a salir al exterior. Así. Funcionó. Y ahí quedó. Proteínas de membrana y proteínas de secreción. ¿Dónde se generaron? Tanto las de membrana como las de secreción, como las lisosomales, se generaron en ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso. Ahí se generó. Bueno. Pero esta proteína, que es una GPI, no es una proteína integral de membrana. ¿Sí? O sea, no llegó exactamente así, pero de una forma muy parecida. La que se incrustó, fíjense, fue este GPI, el glucosilfosfatidilinositol. Ese es el que se incrustó en la bicapa de lípidos. Bueno, vamos a ver cómo se sintetiza el GPI entonces. ¿Dónde se sintetiza el glucosilfosfatidilinositol? En el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque está pegado a la membrana. ¿Se dan cuenta? Está incrustado en la bicapa de lípidos, por lo tanto tiene que ser generado en el retículo endoplásmico rugoso, el GPI. ¿Para qué? Para pegarlo en la superficie de membrana de la célula. Es decir, tiene que pasar al aparato de Golgi, y para llegar al aparato de Golgi, la vesícula tiene que provenir forzosamente del retículo endoplásmico rugoso. Por lo tanto, el GPI se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso. Pasa al aparato de Golgi, cara así, cara atrás, después a la membrana y ahí ya va incrustado, junto con la proteína. Entonces, la proteína, ¿dónde se sintetizó? También en el retículo endoplásmico rugoso, como acabamos de ver. Pero como acabamos de ver, la proteína estaba incrustada en la bicapa de lípidos, sí, pero allá mismo en el retículo endoplasmico rugoso, se incrustó en la bicapa de lípidos y se pegó, se estaba incrustado en la bicapa de lípidos, pero lo cortamos y lo pegamos acá. Vamos a ver cómo ocurrió eso. Pero aquí estamos viendo de manera panorámica lo que acabo de decir. Retículo endoplásmico rugoso, cara cis, cara trans del aparato de Golgi. Superficie de membrana, el exterior de la membrana. Matriz citoplásmica. Fíjense en este caso, en este esquema, este ribosoma, ¿qué es lo que está haciendo? Es un ribosoma libre. ¿Está sintetizando proteínas de membrana de secreción lisosomales? No. Está sintetizando proteínas que las necesito ahí en la matriz citoplásmica libres. Entonces se sintetizan en ribosomas libres, no unidos al retículo endoplásmico rugoso. Por ejemplo, hemoglobina. Por ejemplo, espectrinas. Por ejemplo, proteínas del complejo de vértice. Tropomiosina, tropomodulina, tina. En fin. Bueno, entonces aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso. Fíjense cómo el GPI, las pelotitas de amarillo, estas rosaditas aquí abajo, que abajo están unidos al GPI. El GPI es el que está incrustado en la bicapa de lípidos. Bueno, entonces los dos se sintetizan aquí en el retículo endoplásmico rugoso. Y de ahí, pues, pasan en vesículas COP a la cara cis del aparato de Golgi. Aquí, junto con enzimas lisosomales y de secreción en esta vesícula, porque son generadas al mismo tiempo, salen estas vesículas y pasan a la cara cis. Aquí sabemos que son diferenciadas, como ya vimos, arcadas, y después a la cara trans del aparato de Golgi, que esta les va a decir, tú eres de secreción, tú eres lisosomal, vete para allá, tú eres de membrana, salta en esta vesícula. Vamos a ver. Y nos acercamos al retículo endoplásmico rugoso, estamos viendo el interior, membrana, bicapa de lípidos, matriz, bueno, no matriz, sino es el interior del retículo endoplásmico rugoso con proteínas de membrana, en este caso GPI, secreción y lisosomales. Entonces, ahora vamos a ver a mayor aumento pero en este caso ya está en la superficie de membrana de la célula, ya está en el exterior, dando hacia el exterior la proteína. De manera más elaborada. Fíjense, el GPI, ese es el GPI. ¿Cómo está hecho el GPI? Fosfatidilinositol, un núcleo de glicán, es decir, glucosa y 3 manosas, y
fosfoetanolamina, 3 fosfoetanolamina, pero aquí nomás ponemos 1. Y la proteína que se pegó aquí, esa es la proteína. Esta cadena de aminoácidos plegada en el espacio de tal o cual forma es la proteína. Con otro tipo de esquema, la proteína, unido al GPI. Fosfatidilinositol, la glucosa y las 3 manosas y los 3 fosfoetanolamina. 1, 2 y 3. Y unido a esto, la proteína. Bueno, vamos a ver cómo se sintetiza entonces el GPI. Las proteínas sabemos cómo se sintetiza de membrana, pero en este caso pues, no está incrustada en la membrana. Se va unido a la membrana a través de GPI. Fíjense dónde estamos. Estamos en el retículo endoplásmico rugoso. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, en el retículo endoplásmico rugoso, aquí abajo. Ahí es donde vamos a sintetizar el GPI. Vamos para allá. Aumentamos de tamaño. Fíjense, aquí en el esquema la síntesis inicia aquí, con la enzima N-acetilglucosaminotransferasa. Cuando está el PIG-A, bueno, pues eso es lo que ocurre, se sintetiza el GPI. Primero vamos a ver lo que ocurre normalmente. Entonces, vamos a sintetizar. Aquí iniciamos, continuamos acá, aquí y aquí terminamos el esquema. Ok, culminamos con la síntesis de GPI, ese es el GPI. ¿Cuál GPI? Pues fosfatidilinositol, la glucosa y las 3 manosas y los 3 fosfoetanolamina. Es esto. Dice la proteína, ¿ya vieron? CD55, CD59, incrustada en la bicapa de lípidos. Por un lado se sintetiza la proteína y por el otro lado se sintetiza el GPI, pero en el mismo sitio, en el retículo endoplásmico. Vamos a ver cómo se inicia. Fíjense dónde estamos. Estamos en el retículo endoplásmico rugoso. Estamos aquí en este momento. Aquí. Luz del retículo endoplásmico rugoso, matriz citoplásmica. Fíjense cómo inicia en la matriz citoplásmica, la síntesis aquí. Pues no que en el retículo endoplásmico rugoso sí, porque las proteínas están incrustadas en la enzima, está incrustada en la bicapa de lípidos del retículo endoplásmico rugoso. Pero fíjense, la zona activa de la enzima está por fuera. No está aquí. La zona activa de esta enzima está aquí afuera. Y además el fosfatidilinositol, que está aquí incrustado en la bicapa de lípidos, está aquí afuera. No da hacia la luz, da hacia afuera. Entonces, la síntesis inicia aquí afuera. Vamos a ver. Ahora sí. Luz del retículo endoplásmico rugoso. Enzimas, la enzima la N-acetilglucosaminotransferasa, formado por este complejo de proteínas, donde la zona activa está aquí afuera. Fosfatidilinositol, entonces, que está por fuera, pero incrustada en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. Fosfatidilinositol. ¿Qué es lo que hace la enzima N-acetilglucosaminotransferasa? Pues eso, transfiere glucosa y acetilos al fosfatidilinositol. Le transfiere una glucosa y un acetilo. Está. Y ahora es lo que tenemos: glucosa, fosfatidilinositol, ¿no? La glucosa y el acetilo. Pero fíjense, para que se continúe la síntesis del glucosil fosfatidilinositol, necesitamos quitarle el acetilo. El acetilo viene pegado a esta glucosa. Quitamos el acetilo para continuar con la síntesis del GPI. Y eso lo hace una deacetilasa. ¿Qué es lo que hace la deacetilasa? Una vez que la glucosa se pegó aquí al fosfatidilinositol junto con el acetilo, la deacetilasa le quita el acetilo. ¿Para qué? Para seguir sintetizando el glucosil fosfatidilinositol. Entonces, esa deacetilasa se llama PIG-L. Vamos a ver, PIG-L.
aquí está PICL. La zona activa está aquí. La proteína es una proteína integral de membrana, pero la zona activa de la proteína está aquí abajo. Entonces, ¿qué es PICL? Una de acetila. Se le quita el acetilo a la glucosa y entonces ya tenemos el fosfatidilinositol con la glucosa y sin el acetilo. Y entonces, de esta forma podemos girar esta molécula hacia el interior de la luz del retículo endoplásmico rugoso. ¿Para qué? Porque las siguientes enzimas, la zona activa está en el interior, ya no está aquí en la matriz citoplasmática. Entonces, si queremos continuar con la síntesis, tenemos que girar esta molécula hacia el interior. A través de un proceso que se llama flip-flop, cambiamos las cargas eléctricas de la bicapa de lípidos. A través de flipasas, pues vamos a flipar, como dicen los españoles. A través de flipasas, en este proceso que se llama flip-flop, le damos la vuelta a esta molécula. Y ahora la tenemos aquí adentro, donde en la luz del retículo endoplásmico. Fíjense, estaba aquí abajo, ahora ya está aquí adentro. ¿Por qué? Porque la zona activa de las siguientes enzimas están adentro, en la luz del retículo endoplásmico rugoso. Por ejemplo, PICW, a esta proteína inositol aciltransferasa, pues es lo que hace. Transfiere un ácido graso, ¿sí?, a esta molécula que tenemos previamente. Fíjense que tiene 2 patitas. Y ya tenemos 3. Al fosfatidilinositol le pega este ácido graso. Y entonces ya, eso es lo que hizo la inositol aciltransferasa, PICW. Pero ya estamos adentro. La zona activa de esta proteína está en el interior. Y aquí vamos a continuar en el interior. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Estábamos aquí abajo. Pero ya estamos aquí adentro. Después, otras proteínas como PIC-M y PIC-X es una manosiltransferasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a transferir manosas. ¿A quién? Al fosfatidilinositol, en la glucosa. Le va a pegar una manosa. Por eso se llama manosiltransferasa. Le pega la manosa. Después otra proteína que se llama manosiltransferasa 2, esa es PIG-V, y le pega otra manosa. Estas 2 manosas. Estamos en la luz del retículo endoplásmico rugoso. Después PIC-N, que es una etanolamino-fosfato transferasa, le pega este etanolamino-fosfato. A esta manosa. Pero ya tenemos 2 manosas. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pegarle otro etanolamino a la otra manosa. Pero antes le vamos a pegar otra manosa. Y eso lo hace PIC-B. Entonces ya tenemos 3 manosas. ¿Sí? 1 manosa, 2 manosas, 3 manosas. ¿Qué hay que hacer? Pues ahora hay que pegarle los 2 los 2 fosfato etanolamino, ¿sí? ¿Quién hace eso? Una etanolamino fosfato transferasa 2. Le pega el otro etanolamino aquí. Ya tenemos 3 manosas. Falta un etanolamino que hay que pegárselo a la otra manosa. Y eso lo hace otra etanolamino fosfato transferasa 3, que es PIG-F y PIG-G. Estamos en la luz del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, fíjense, ya tenemos el fosfatidilinositol, la glucosa y las 3 manosas y los 3 fosfoetanolamina o fosfatidiletanolominas. 1, 2 y 3. Y hemos sintetizado el GPI, glucosil fosfatidilinositol. Ese es el que está incrustado en la bicapa de lípidos. Pero fíjense, la proteína se sintetizó simultáneamente. ¿Verdad? En ribosomas. Esta no se sintetizó en ribosomas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esta no se sintetizó en ribosomas. Es un complejo de glucolípidos que fue ensamblado
través de estas proteínas. Bueno, pero aquí están separadas la proteína y el GPI. ¿Qué tengo que hacer? Pues unirlos. ¿Y quién va a hacer eso? Pues otras PIC. Y estamos acá. Empezamos aquí, continuamos así y ahora estamos acá. Bueno, entonces, este complejo de proteínas van a portar a la proteína que ya está incrustada en la bicapa de lípidos, en la enzima, y la va a pegar a la proteína al GPI. Es decir, vamos a tener esto. ¿Quién hace eso? Una enzima que se llama GPI transamidasa. Aquí está GPI transamidasa. ¿Cómo está formada GPI transamidasa? Por diferentes PIG. PIG-K, PIG-T, PIG-S, PIG-U, GAA-1. ¿Qué es lo que hace esta serie de proteínas? Es una GPI transamidasa. Corta la proteína y la transfiere. El GPI, el glucosifosfatidilinositones. Difícil, GPI transamidasa. Transfiere la proteína al GPI. ¿Qué proteína? Pues proteínas varias, entre ellas CD55 o CD59. Y la pegamos aquí en GPI. ¿Dónde estamos? En la luz del retículo endoplásmico rugoso. Pero la quiero aquí en la matriz, la quiero aquí en el exterior. O sea, tengo que exportarla hasta allá arriba, ¿no? Sacarla hasta allá arriba. Dice, aquí estamos, vámonos de cerca con otro esquema. Luz del retículo endoplásmico rugoso. Se ha recién sintetizado el GPI, se ha recién sintetizado la CD55-59. La GPI transamidasa corta la proteína CD55 59 y la pegamos. La transferimos al GPI que está aquí. Ese es el GPI, aquí lo vemos también, GPI. Proteína por separado, GPI transamidasa corta y la pega. El GPI. Entonces ya está incrustada en la bicapa de lípidos. Estamos en la luz del retículo endoplásmico rugoso y de aquí nos vamos hacia el exterior. Pero antes de irnos, pues aprovechamos, ¿no? Vamos a sintetizar otras proteínas. ¿Cuáles? Pues de secreción. Vamos a ver unas de lisosomales. Sí, eran lisosomales, fíjense. ¿Cómo se sintetizan las de secreción y lisosomales? Así, en ribosomas libres que también se van a unir al retículo endoplásmico rugoso. Es más o menos lo que vimos hace rato, solamente que en este caso es una proteína de lisosomal. Solamente para mostrar cómo se sintetizan también esas proteínas, no solamente las de membrana, sino las de secreción y las lisosomales también, en ribosomas unidos al retículo endoplásmico rugoso. Y ahí estamos sintetizando estas proteínas que se pliegan de tal o cual forma. Pues aquí la peptidasa de señal corta la señal, ¿no? Entonces que la partícula reconocedora de señal identifica que es una proteína de secreción o lisosoma, la lleva al ribosoma a la membrana, que tiene la síntesis proteica, se suelta del ribosoma y del péptido de señal, la partícula reconocedora de señal, se continúa la traducción y la peptidasa de señal corta la señal y tenemos aquí la proteína, ¿no? La partícula reconocedora de señal pues no forma parte de la proteína. Y tenemos aquí a la proteína sintetizada. Pero así vámonos, ¿no? ¿Verdad? Sintetizamos más proteínas, en este viaje nos llevamos a varias proteínas de membrana, de secreción y lisosomales. Vámonos. Nos llevamos varias en un viaje. De aquí nos vamos a la cara cis del aparato de Golgi. ¿Para qué? Para marcarlas, diferenciarlas, glicosilarlas. Aquí marcamos a las lisosomales, las de secreción salen por default, no son marcadas, no son diferenciadas. Vesícula, evaginación de la vesícula de la cara cis del aparato de Golgi. Cortamos la vesícula y nos vamos a la cara trans. Fusionamos la vesícula con su contenido que incorporamos a la cara trans del aparato de Golgi.
Aquí los receptores para manosa 6-fosfato se unen a la manosa 6-fosfato, separamos a las enzimas lisosomales de las de secreción y las de membrana, y aquí alzamos otra vesícula, evaginamos otra vesícula, que ya solamente lleva de membrana y de secreción. En la membrana llevamos GPI, CD55, CD59. Se separa de la vesícula y se fusiona. Pero sí, tenemos a GPI unido a CD55 y CD59. Complemento se empieza a ensamblar sobre la superficie de membrana de nuestros leucocitos. La trombina, cuando se encuentra con C3, lo rompe en C3A y C3B. C3B se fija en la membrana. Llega el factor B. Le rompe un pedazo al factor B, BA y BB. Pero llega a CD55 en ese momento. Puedes hacer eso porque aquí estoy yo. CD55 que bloquea al factor B, para que no continúes con el ensamble del complemento, porque esta no es una bacteria. Se parece a la membrana, pero no es una bacteria. Si te sigues, vas a romper al factor B, vas a continuar con el ensamble del complemento y le vas a hacer hoyos a la membrana del patrono. Esa es la célula del patrono, no podemos hacerle eso. Te detengo aquí. Evitamos que se continúe la activación del complemento. Bueno, pero si por algún motivo, por alguna razón se continúa, o sea, que no se detenga el complemento, el factor D llega y le rompe un pedazo al factor B, ¿no? Entonces ya tenemos BA y BB, más C3B. Cuando estos dos están unidos y el factor B libre de BA, ya nomás me quedo con el BB y C3B, esto atrae a otra molécula de C3. Entonces, C3B más BB más C3, estas dos le rompen un pedazo a C3. C3A y C3B. Entonces ya tenemos C3B más C3B más BB, atraen a C5, le rompen un pedazo. C5A y C5B. C5B pues separa este complejo y atrae a C6 y a C7. C5B, C6 y C7 se fijan sobre la superficie de membrana. C8 llega aquí, se incrusta en la bicapa de lípidos, pero dice CD59, momento, no puedes hacer eso. C9, tenemos a C8, ya no vengas para acá C9 porque aquí estoy yo, que bloqueo que se incruste C9 aquí. CD59 bloquea la acción del complemento. Entonces, si se lograra continuar con el ensamble del complejo de ataque de membrana, CD59 detiene ese complejo de ataque de membrana. Entonces, el C9 ya no se polimerizaría para formar los poros en la membrana. Pero precisamente eso es lo que no ocurre en la deficiencia de fosfatidilinositol, ¿no? Eso es lo que ocurre en la hemoglobina paroxística nocturna, que no tenemos el GPI. Si no tenemos el GPI, no podemos pegar la proteína CD55, CD59, y entonces el complejo de ataque de membrana se ensambla, que no hay quien nos defienda de la acción del complemento. Eso es lo que ocurre en la mutación de PIG-A. Y cuando digo GPI es el glucosilfosfatidilinositol, es decir, es el fosfatidilinositol, la glucosa y las 3 manosas y los 3 fosfatanolamina. A eso me refiero cuando digo GPI, no confundir con PIG. ¿Sí? Esta es la proteína, que el gen también se llama PIG, así como este. Bueno, entonces, eso es lo que ocurre en la hemoglobina paroxística nocturna. No tenemos la enzima porque falta el gen PIG, porque falta la proteína. Y si no tenemos la enzima, no hay quien le transfiera la glucosa y el acetil al fosfatidilinositol. Entonces no ensamblamos el GPI. Si no hay GPI,
aunque esté la proteína, no podemos unirla a GPI. Sí, es decir, aquí no hay deficiencia de CD55, CD59, lo que hay es deficiencia de GPI. La proteína puede traducir, pero no la podemos pegar al GPI porque no hay GPI. Eso es lo que ocurre en la hemoglobina paroxística nocturna, porque se llama hemoglobinuria paroxística nocturna. Fíjense, ¿por qué se llama hemoglobina paroxística nocturna? Porque el paciente tiene hemólisis intravascular. ¿Por qué hay hemólisis intravascular? Porque el complemento se está ensamblando sobre la superficie de membrana de los eritrocitos, sobre los leucocitos, sobre las plaquetas. Vamos al ejemplo de los eritrocitos. El complejo de membrana se ensambla sobre la superficie, el complejo de complemento, perdón, se ensambla sobre la superficie de membrana de los eritrocitos. Le hace hoyos a los eritrocitos. ¿Dónde está ocurriendo esto? En el interior, a la luz de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan? Por eso vimos la vía clásica y la vía alterna, porque la vía clásica inicia con anticuerpos, ¿no? Y los anticuerpos son los que se van a unir a la membrana, pero eso va a ocurrir sobre patógenos, y los patógenos están en los tejidos. Pero la vía alterna, eso se está llevando a cabo todo el tiempo, necesitamos de anticuerpos. Espontáneamente, cuando C3 se encuentra con trombina, por ejemplo, se rompe. Entonces, todo el tiempo se está ensamblando el complemento, pero todo el tiempo necesitamos dependiendo del complemento a través de estas. Bueno, pero entonces le hacemos hoyos a las membranas de los eritrocitos y entonces, ¿dónde ocurre esto? En el torrente circulatorio. Se lisan los eritrocitos, la hemoglobina queda libre y eso le llamamos hemoglobinemia. La hemoglobina se filtra por el riñón, hemoglobinuria. Cuando la hemoglobina queda libre en el plasma, la hemoglobina es un citocromo, cambia de color. Cuando el hierro ferroso se oxida, se transforma en férrico, cambia de color. La hemoglobina es un citocromo. Entonces, cuando se filtra en el riñón, esto se vuelve de color café. En el plasma, igual, cambia de color café rojizo. Y cuando la hemoglobina se filtra por el riñón, eso se le llamamos hemoglobinuria, hemoglobina libre en orina. No es hematuria, hematuria es glóbulos rojos en la orina. En este caso no son glóbulos rojos, es el contenido de los glóbulos rojos, la hemoglobina, que se liberó porque se lisaron los eritrocitos. Hemoglobinuria paroxística. ¿Por qué paroxística? Porque es episódica, eso quiere decir, es episódica. ¿Por qué nocturna? Porque la hemólisis en estas personas ocurre durante la noche. No es durante la noche, es durante las horas de sueño. Si la persona duerme en el día, la hemólisis ocurre en el día, se levanta en la noche a orinar y orina de color café. ¿Por qué nocturna? Pues porque la mayoría de la gente duerme en la noche. Cuando se levanta a orinar, la hemólisis ocurre durante la noche y cuando se levanta a orinar, orina de color café en la mañana siguiente. Pero no es el horario, sino es el sueño, las horas de sueño. ¿Cómo que en las horas de sueño? ¿Por qué en las horas de sueño ocurre la hemólisis? Fíjense. Cuando dormimos, las respiraciones son menos profundas. Metemos menos oxígeno en los pulmones. Pero también expelemos menos CO2, todos retenemos CO2. Y el CO2 se transforma en ácido carbónico. Y esto acidifica el pH. Entonces, durante el sueño tenemos un pH ligeramente más ácido. Y en pH ácido, el complemento se ensambla mejor, fíjense. A pH ácido, el complemento se ensambla mejor sobre la superficie de membrana. Entonces, es durante las horas de sueño. Por eso es hemoglobina paroxística, porque es episódica. Sí, hemoglobina paroxística nocturna. Es uno de los cuadros clínicos que puede presentar el paciente. Hemoglobinemia, hemoglobina libre en el plasma. Se oxida, se filtra por el riñón. Cuando se oxida cambia de color. Cuando sale por el riñón es de color café.
inmunoglobinuria. ¿Sí? Bueno, ahora, como ya nos dijeron sus compañeras, la mutación ocurrió donde en el cromosoma X. ¿De qué células? De la célula troncomatopoyética. ¿Sí? La mutación ocurrió aquí en la célula troncomatopoyética. Cuando una célula troncomatopoyética tiene una mutación, es genéticamente inestable. ¿Cómo genéticamente inestable? Sí es susceptible de desarrollar una segunda, una tercera, una cuarta, docenas de mutaciones. Entonces, fíjense, otra complicación de esta mutación es, puede ser leucemia. Más o menos el 5% de los pacientes con mutaciones en PIG pueden desarrollar leucemia aguda. ¿Cómo leucemia aguda? Sí. ¿Por qué? Porque ya tienen una mutación. La célula tronco tiene una mutación y al tener esa mutación son genéticamente inestables, es decir, pueden desarrollar otros. ¿Por qué leucemia aguda? Porque ya son genéticamente inestables, pero ¿por qué leucemia aguda? Fíjense, para que ocurra una leucemia aguda, las leucemias agudas, fíjense qué es lo que encontramos en el paciente. Encontramos muchos blastos. ¿De qué tipo? De diferentes. Podría ser de eritroblastos, podría ser megacarioblastos, podría ser blastos de los neutrófilos o blastos de los esperoblastos. ¿Sí? La mayoría de las células son blastos. ¿Cuánto hay de blastos en la médula ósea normalmente? 2%. En una leucemia aguda, ¿cuánto encontramos de blastos? Alrededor del 20%. Fíjense, ¿qué blastos? Ya vieron aquí, vean el esquema. Proeritroblasto, megacardioblasto, mieloblasto neutrofílico, mieloblasto de la línea de los basófilos, mieloblasto de la línea de los eosinófilos, mastoblasto, monoblastos. Es decir, las células que se presentan en una leucemia aguda son estas, blastos. ¿Sí? Blastos. Si son blastos de la línea de los neutrófilos, pues son mieloblastos neutrofílicos. O si son mieloblastos de las plaquetas, se llaman megacardioblastos. Pero entonces en la leucemia aguda lo que encontramos son blastos. ¿De todos? No. De una línea. Generalmente es una línea. Sí, por ejemplo, pueden ser megacardioblastos. Entonces encontramos en la médula ósea 90% de blastos. Para decir que es una leucemia aguda necesitamos contar en la médula ósea 20% de blastos, pero habitualmente encontramos 80-90% de blastos. Y todos los blastos son de una sola estirpe celular, habitualmente. Puede ser de más líneas, pero habitualmente es de una sola línea, una sola estirpe. Entonces, fíjense, hay 90% de blastos en la médula ósea, pero no son mieloblastos, ni neutrofiloblastos, ni eosinofiloblastos. No son mieloblastos neutrofílicos, ni eosinofílicos, ni basofílicos, ni monoblastos son, ni proeritroblastos, son megacarioblastos, si fuera de esta línea, por ejemplo. El 90% de esos blastos son de esta estirpe. Pero, ¿y en la sangre qué hay? Pues no hay, ¿no? O sea, ¿qué hay? No hay ni eritrocitos, no hay ni plaquetas. ¿Por qué? Porque las células, la maduración se detuvo en la etapa de blastos. ¿Y en qué blastos? Por ejemplo, megacarioblastos. Entonces, no hay ni eritrocitos, ni leucocitos, ni plaquetas. Oiga, pero hay muchos megacarioblastos que van a dar plaquetas, sí, pero la maduración se detuvo aquí. No van a madurar a megacariocitos, productores de plaquetas. Entonces, ¿qué tiene el paciente? ¿Qué no tiene el paciente? No tiene eritrocitos, no tiene plaquetas, ni tiene leucocitos. Así es como se presenta una leucemia aguda. Muchos blastos en la médula ósea. Y en la sangre también. Los blastos normalmente no están en la sangre. Los blastos, ¿cuáles blastos? Mieloblastos. Ni tampoco los blastos de los precursores de las células de estirpe linfoide. Si en la sangre no hay blastos. En la médula sí, hay blastos, pero cierta cantidad. De todos los blastos en la médula ósea hay 2%. No debe haber más del 2%. Entonces, en una leucemia aguda, ¿cuánto hay para decir que es una leucemia aguda? 20% de blastos. Arriba del 20% de blastos. 20 o arriba del 20% es una leucemia aguda. Entonces, los pacientes pueden desarrollar una leucemia aguda.
Entonces, ¿por qué? Fíjense, para que haya una leucemia aguda, entonces debemos de tener una disminución en la maduración, ¿sí? Se quedan en la etapa de blastos. Entonces, debe de haber mutaciones adicionales que hagan que las células ya no maduren, se detengan la maduración parcialmente, la etapa de blasto. Ahí se detiene la maduración. Depende del tipo de leucemia. Lo vamos a ver. Pero se detuvo la maduración en la etapa de blasto. ¿Por qué? Porque hay mutaciones que impiden la maduración o detienen la maduración hasta blasto. En genes que tienen que ver con la maduración celular. Para que haya una leucemia aguda debe de haber mutaciones que hagan que las células proliferen mucho. Decíamos que lo normal es que haya 2% de blastos, y ahora ¿cuánto encontramos de blastos? 80, 90%. Es porque hay una gran proliferación celular que además no madura, ¿no? Son dos mutaciones, fíjense. Una que haga que las células proliferen mucho y otra que haga que las células no maduren. Pero además debe de haber otra mutación que evite la apoptosis de las células. Entonces las células no se mueren cuando deberían de morirse. Resultado, se acumulan muchas células, muchos blastos. Y los blastos no son eritrocitos, no son leucocitos, ni son plaquetas. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Pues no tiene plaquetas, no tiene eritrocitos, no tiene leucocitos. ¿Y qué pasa cuando no hay leucocitos? No se defienden de infecciones. ¿Qué pasa cuando no hay plaquetas? Hemorragias. ¿Qué pasa cuando no hay hemoglobina? Pues anemia. Entonces, los pacientes pueden morir por su anemia, ¿no? por su leucemia, perdón. Por la leucemia. Entonces, ese es otro cuadro clínico posible. ¿Por qué? Porque cuando hay una mutación en un gen, la célula tronco es susceptible a desarrollar nuevas mutaciones. Pero para que haya una leucemia aguda, las mutaciones deben de ser en ese sentido. Y genes que tienen que ver con proliferación, con maduración, diferenciación celular y apoptosis. Es decir, células que no maduren, no se diferencian, por eso no maduran, proliferan mucho y no se mueren. Es una leucemia aguda. Entonces pueden desarrollar una leucemia aguda. ¿Qué otra cosa? Pueden desarrollar mutaciones, fíjense, otras mutaciones que hagan que las células sean mal hechas, malhechez celular, displasia. Mutaciones de genes que hacen que las células sean mal hechas y que se mueran. Y en algunas líneas se mueren prematuramente, es decir, maduran. Si hay maduración, fíjense, hay maduración, las mielodisplasias, la malhechez celular, pero no una maduración terminal. Debido a su malhechez, sí hay maduración, pero debido a su malhechez, las células se mueren en la médula, o sea, no son funcionales. Es una manifestación de displasia que se mueren prematuramente. Entonces, ¿cómo es una mielodisplasia? Células mal hechas, por ejemplo, eritrocitos con trinucleados o binucleados, con fragmentación cromosómica que se mueren en la médula ósea y no salen, torrente circulatorio, no salen como eritrocitos. Neutrófilos mal hechos, sin gránulos, sin peroxidasa, sin enzimas que no funcionan, no pueden matar bichos. Plaquetas que no se adhieren, no se agregan, que no funcionan. Rayos. Entonces, pueden desarrollar mutaciones que hagan que la persona desarrolle una mielodisplasia. Y una mielodisplasia es una preleucemia. Las mielodisplasias son preleucemias. Pues una mielodisplasia puede evolucionar hacia una leucemia aguda, además. Entonces, es otro cuadro clínico posible: mielodisplasia, leucemia aguda, anemia hemolítica, y además pueden desarrollar trombosis, fíjense, trombosis profundas, trombosis profundas, por ejemplo, atípicas, trombosis en seno longitudinal superior, trombosis en suprahepáticas, y venas suprahepáticas, por ejemplo, trombosis profundas. Todos los pacientes que tienen anemia hemolítica, cualquiera que sea la causa, anemia hemolítica intravascular,
algunos de esos pacientes pueden desarrollar trombosis, fíjense, trombosis. Dios nos libre, trombosis. Bueno, pero esta trombosis se explica de varias formas. Hay varias razones. Una de ellas es que cuando la hemoglobina queda libre del plasma, el grupo M se suelta de la globina, el hierro se suelta de la protoporfirina y queda libre. Y el hierro libre ocasiona reacción de Fenton, lesiona el endotelio vascular y esto podría desencadenar un cuadro de trombosis. Y hay otras explicaciones, pero fíjense. Hay algunos artículos, pocos, que hablan de deficiencia de GPI. Deficiencia de GPI en las células endoteliales, fíjense. Deficiencia de GPI en las células endoteliales, en pacientes con mutaciones en GPI. Pero fíjense qué interesante, porque las células mutadas es la célula troncomatopoyética, ¿no? La célula el cromosoma X, el gen PIG en el cromosoma X. Pero ahí inició la mutación, decíamos, ¿no? En una célula troncomatopoyética. Bueno, pero ya casi nos vamos. Esa mutación en el gen PIG se originó en una célula tronco, y la célula tronco hematopoyética que da origen a eritrocitos, a leucocitos y a plaquetas. Entonces, ¿cuáles son las deficientes? Eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Entonces, ¿por qué hay deficiencia de GPI en las células endoteliales? Si las células endoteliales no derivan de la célula tronco hematopoyética. Fíjense qué interesante. ¿Por qué hay deficiencia de GPI en las células endoteliales? Porque, fíjense, probablemente conservamos células madre del mesodermo extraembrionario, en el saco vitelino, ¿se acuerdan? En el hemangioblasto. ¿Se acuerdan que el mesodermo extraembrionario, el saco vitelino, pues está compuesto de fibroblastos primitivos que en un primer momento se diferencian hacia macrófagos, células hematopoyéticas, macrófagos, formando, y después forman cúmulos, y esos cúmulos de fibroblastos, ¿se acuerdan que producen sustancias, secretan sustancias que producen los fibroblastos? Y esas sustancias hacen que las células se desplacen, forman cúmulos, y después, a través de las sustancias que producen, se separan. Y algunas quedan en medio, aquí en medio del cúmulo. Las que quedan en medio se diferencian hacia hematopoyéticas, y las que quedan en la periferia se diferencian hacia endoteliales. Bueno, entonces, en un primer momento, tanto las hematopoyéticas como las endoteliales derivan de la célula de un fibroblasto primitivo, ¿sí? Pues probablemente conservamos células de ese tejido, ¿sí? Que se están diferenciando hacia hematopoyéticas y hacia endoteliales. Entonces, algunas de nuestras células endoteliales y hematopoyéticas probablemente deriven de esas células madre que están en el tejido mesodérmico, el mesodermo extraembrionario del saco vitelino. Es que interesante. Y entonces, si hay deficiencia de GPI en las endoteliales, el complemento que está en el plasma se ensambla sobre la superficie de membrana de las endoteliales y le hace hoyos. Se lesiona el endotelio y tenemos trombosis por lesión endotelial, por deficiencia de GPI, por ensamble del complemento. Ese es otro cuadro clínico posible. Bueno, pero también hay otro cuadro clínico posible que vamos a ver después, en la siguiente clase, ya no nos da tiempo. Entonces, Andy, que es aquí a un lado de mí, le voy a pedir por favor que para la siguiente clase me recuerde que hemos visto los posibles cuadros clínicos de mutaciones en GPI, ¿sí? Leucemia aguda, hemólisis intravascular, es decir, hemoglobina paroxística nocturna, mielodisplasia y lesión endotelial por deficiencia de GPI en el endotelio.
Nos faltan otros posibles cuadros clínicos. Bueno, entonces ahí le vamos a dejar. Ya faltan 6 minutos. Para la siguiente clase me hacen preguntas. Ya váyanse a su clase también. Nos vemos la siguiente semana, ¿no? Nos vemos hasta la próxima. Bueno, nos vemos. Adiós. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, doctor, hasta luego. Hasta luego. Vamos a dejar de compartir.